una innovación. De las 4 tampoco está mal, pero bueno, llevamos toda la mañana y es algo complicado. Yo creo que tenía una presentación, si me dais un mandito, se me ha olvidado. Bueno, soy Fernando García, soy el director del Congreso. No suelo intervenir en los congresos que yo mismo organizo, por el bien del Congreso. Y en este caso pues me toca hacerlo, que no estaba previsto, pues haciendo algo que no se debe hacer, que es sustituir a alguien, y menos a Juan Gómez Jurado, que por un motivo familiar pues no puede asistir. Desde aquí le mandamos un abrazo, porque además, como sabéis, el Congreso, para poner un poco de presión a mis compañeros, no solamente son las personas que estamos en este auditorio de Barbastro, sino que también lo está retransmitiendo, se está retransmitiendo en streaming y está dando la señal en directo, pues bastantes medios. Voy a citar algunos, seguro que me dejó alguien. Les mandamos también un saludo desde aquí. Pues lo está retransmitiendo el periódico El País, lo está retransmitiendo el diario.es, lo está retransmitiendo Heraldo de Aragón, lo está retransmitiendo el periódico de Aragón, bueno, una serie de medios, ¿no? Pero eso, sin presión. Bueno, vamos a empezar la charla, y es un tema que a mí me gusta especialmente, que es el de los autoeditores, los que autopublican o los que autopublicamos, porque yo tengo un libro pequeñito que, bueno, me da unos royalties todos los meses, y que aprovecho para decir que se titula Cómo crear un ebook en 10 minutos. A lo mejor os cuesta 15, a mí me costó más el primero, pero bueno, creo que funciona, porque hasta ahora no me han puesto ningún comentario malo, y sigo vendiendo. Bueno, pues hay meses que vendo 100, 150 libritos, y hace un año que salió, con lo cual está muy bien. Y por cierto, estoy vendiendo muy bien en México, es una cosa que me parece curiosa. Pero no hemos venido a hablar de mi libro, hemos venido a hablar han venido a hablar estos señores que tengo a mi lado, y que son Gabri Ródenas, que es un escritor, es doctor en filosofía, es músico, ex cineasta. La revista Que Leer dice en su currículum que lo bautizó como el escritor hacker. Hay hackers buenos y hackers malos. Bueno, los malos son piratas realmente, no hay hacker malo, los hackers son buenos. Lo bautizó como escritor hacker debido a los curiosos procedimientos de promoción que tiene de sus novelas. Es autor del Búnker de Noé, cuya traducción al inglés verá la luz pues a principios del año que viene, y de Estación Oricalcum, así como de innumerables trabajos técnicos sobre cine y cultura visual, que han sido traducidos a diversos idiomas, tales como el inglés, finés y esloveno. Actualmente trabaja en la corrección de la que será su tercera novela, Los pasajeros. Correcto. Yo, si te parece, me gustaría que empezaras tú explicándonos, pues, cómo ha sido tu experiencia de autoedición, ¿no? Porque hablamos mucho de autoedición, pero un tío que se lo ha currado desde el principio, que eres, yo lo sigo en Twitter, que es muy activo, que se lo está currando y que está luchando y lo está consiguiendo, que es lo importante. Y me gustaría que empezáramos por escuchar tu experiencia. Muy bien. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por contar conmigo para este maravilloso evento. Aunque voy a hablar de mi experiencia, me gustaría que muchas de las ideas fueran de utilidad general para editores o escritores. Algunas de mis tácticas puede que no sean exportables al mercado editorial tradicional, pero otras espero que sí. Mi aterrizaje fue un poco atípico. Yo vengo del mundo académico, tenía experiencia en la publicación tradicional, en papel, incluso con alguna editorial buena, y decidí pasarme a la ficción,
conociendo un poquito el funcionamiento de las editoriales, tenía presente que enviar una propuesta o algo similar, pues bueno, el fin casi inmediato sería el cubo de la basura. De forma que decidí empezar la casa por el tejado. Me dije, vamos a crear una comunidad de lectores y las editoriales, si tienen que llegar, llegarán. Aterricé en un momento muy concreto, coincidiendo casi con la llegada de Amazon a España, y con un debate que entronca con la sesión anterior, con la de Ernest y Luis. El tema de la piratería estaba en auge, como lo sigue estando ahora, y bueno, Juan Gómez Jurado, al que has citado y que por desgracia no puede estar aquí, llevaba ese debate de manera muy activa. Yo me dije, bueno, ¿qué puedo hacer o qué puedo ofrecer en este contexto? Dije, podrán piratear mis libros, cosa que de hecho ha sido así, pero no me pueden piratear a mí mismo. Y con ello empezó mi primera acción dentro de este terreno tan proceloso. Anuncié, bueno, primero puse los precios súper bajos, lo más bajo que me permitía la plataforma, ahora están otras, y me ofrecía tomar un café cara a cara con cualquier lector, cada uno se pagaba su café, con cualquier lector que afirmase haber comprado mi libro. Lo cierto es que no tomé ningún café, pero bueno, la noticia causó sensación. De hecho, tú hiciste eco en tu blog del País, de rebote llegó al suplemento del Mundo, el Cultural, al que leer, y a partir de ahí, pues bueno, el libro francamente empezó a venderse, el Búnker de Noé, primero, empezó a venderse de maravilla. Teníamos en Jordi a la vuelta de la esquina y muchos lectores me decían, Gabri, ¿vas a estar aquí? No puedo estar, yo soy un llanero solitario. Bueno, queremos que nos firme los libros, ¿qué hacemos? Pues nada, puse el cerebro a trabajar y dije, muy bien, lo tengo. Me dediqué a firmar dedicatorias en papel, fotografía, Instagram, Twitter y todo el mundo contento. Iba creciendo con eso la comunidad lectora. Para la segunda novela, Estación Orichalcum, o Orichalcum, si lo queréis ver así, se me ocurrió otra idea apoyándome en esos lectores, que son realmente el único aliado del autor autoeditado. Y dije, bueno, vamos a ponerlos a prueba. De forma que llevamos a cabo, de ahí lo del escritor hacker, un boicot cariñoso. Vamos a violentar el algoritmo, el famoso algoritmo de Amazon, con cariño, porque bueno, en última instancia todos salimos beneficiados. De forma que programamos una venta masiva el día 21 de diciembre de 2012, coincidiendo con ese fin del mundo que parece que no tuvo lugar, a una hora concreta. El caso es que en cuestión de minutos vendimos aproximadamente 200 ejemplares de Estación Orichalcum, y claro, bueno, no recuerdo la posición que alcanzaría, imagino que el 1, el 2, bueno, da igual. No estuvo tanto tiempo en el top 100, famoso top 100 de Amazon, como el Búnker de Noé, que estuvo cerca de un año, pero se mantuvo bastante tiempo ahí. Movido también por los lectores, inicié esta tarea de traducción al inglés, que también saldrá en formato autoeditado, gracias al crowdfunding. Otro golpe de suerte. Una traductora profesional, a la que le había encantado la novela, se ofreció a traducirla de manera gratuita. Se lo comentaba ayer a Manel. Y, hombre, algo tendré luego que darle porque moralmente me siento obligado. Y ese fue un poco el siguiente paso. Comparto lo que han dicho muchos de los compañeros que han hablado esta mañana. Los lectores realmente son lo más importante. Y mi compromiso con ellos es tal que para mi tercera novela, la que empiezo a corregir en breve, he contado con ellos de manera directa. Creé un hashtag, el mundo que yo quiero, para que ellos pudieran ofrecer sus ideas acerca del mundo que querían. Bueno, previamente anuncié la trama, cuál iba a ser la trama, una sinopsis, los personajes, es decir, empecé de nuevo la casa por el tejado. Y dije, bueno, yo me debo a ellos y de momento están respondiendo de maravilla. ¿Qué puedo hacer? Darles las gracias. Les permití participar de manera activa en la novela, con ese hashtag. Y no solo eso, les dije que algunos de los tweets que enviasen con ese hashtag serían incorporados tal cual a la novela,
con su perfil, por así decir, de Twitter real, de forma que cuando el lector, cuando el libro salga a la venta, vea ese tipo de perfiles y de comentarios, pueda ir a Twitter, por ejemplo, y verificar que se trata de personas reales. Era un poco un intento de seguir rompiendo la barrera entre no solo realidad-ficción, sino también entre el autor y el lector, que cada vez está un poco más, está difuminada, y debe ser así. Un poco, en línea general, mi trayectoria. Muy bien. Gracias, Gabri, por abrir el turno de palabras. Vamos a ver si esto no sé dónde tengo que apuntar. No se me debe dar bien lo de la derecha, porque no sé si no me pasas la diapositiva, y que solo hay 3 o 4, o sea que no hay mucho más, porque veis un poco el currículum de Manel. Bueno, los Apple también petan. Es la noticia, es el titular, ya nos podemos ir porque acaba de petar un portátil de Apple. O sea que no será pantalla azul, pero se ha quedado muerto. Ya se ha despetado. Manel Loureiro, pues es muy joven, nació en Pontevedra en 1975, es escritor y es abogado. Ayer tuvimos una cena que fue, a pesar de la paliza que lleva del viaje, pues que fue muy interesante, porque es un excelente conversador y es muy ameno, y nos ilustró con temas de abogacía que unos no conocíamos y que fue muy divertido. Ha trabajado como presentador en la televisión de Galicia y como guionista de diversos proyectos, colabora con varios periódicos, Diario de Pontevedra, ABC y la cadena SER. Bueno, se ha publicado, ya lo veis allí, ha publicado pues varias novelas. La primera, Apocalipsis Z, que comenzó como un blog en internet, empezó como un blog y de allí pues salió, la publicó Editorial Dolmen en 2007 y luego la reeditó Plaza y Janés, le dio difusión nacional e internacional, y las 3 novelas que ha publicado hasta ahora pues han sido traducidas a varios idiomas, y entre otros pues la Apocalipsis Z pues ha conseguido el número 1 en ventas en Amazon dentro de la categoría de horror, que entiendo que no es nada malo, es la categoría solamente de horror. Suena peor de lo que es. Peor de lo que es, sí, ahora leerlo. Por delante de Stephen King, que es un chico que está empezando, y el 13º puesto en la lista de libro electrónico. La traducción de Apocalipsis ha alcanzado el número 1 también en ventas en Amazon dentro de la categoría, perdón, es lo mismo de antes. Manuel Loureiro, estoy leyendo obviamente, es uno de los pocos autores contemporáneos en castellano que ha logrado superar la barrera de los 200.000 ejemplares vendidos en Estados Unidos, junto a Juan Gómez Jurado, Javier Sierra o Carlos Ruiz Zafón. La Voz de Galicia le ha calificado como el Stephen King español. A mí, realmente tú no has autopublicado nunca. No, vamos a ver. Entiendo que la hora es muy complicada, es tarde, estamos cansados, pero como solo nos queda media hora, vamos a procurar que sea lo más dinámica posible para no irnos abajo, y podemos hablar un poco de esto de la autoedición, que es una cosa muy rara, que de repente es como el nuevo invitado en todo este circo que hasta ahora no estaba. Yo efectivamente nunca he sido autoeditado, jamás me he autoeditado, siempre he tenido editorial, pero sí que accedí al mundo editorial a través de una vía que hasta hace unos años no existía y que ha contribuido a un cambio, que es de lo que quiero hablaros aquí hoy, que es la horizontalización de los medios. Es decir, de repente ese nuevo invitado llega y se llama Internet, y de repente Internet cambia las reglas de juego por completo. ¿Por qué cambia las reglas de juego? Porque hasta hace unos años, ¿qué era lo que se leía? ¿Qué era lo que se editaba? Cuando un escritor, como por ejemplo Gabri, acababa una novela, después de estarla escribiendo, una novela, un trabajo técnico, lo que fuera, lo que tenía que hacer era meterse el manuscrito debajo del brazo, ir puerta por puerta, llamando a las editoriales y decirles, aquí tengo esto, ¿te interesa publicarlo? Y entonces dependía en última instancia del consejo editorial o de los editores de cada editorial decidir si aquello se publicaba o no. ¿Eso qué significa? Que era un
sistema vertical. Era el editor quien decidía qué era lo que se leía. Y los lectores solo podíamos leer aquello que los editores consideraban que era bueno, o no tan bueno, pero que les interesaba comercialmente. A ese sistema vertical contribuían mucho pues, los grandes gurús y los grandes púlpitos de la crítica literaria, es decir, el suplemento del País, por ejemplo, Babelia, era durante mucho tiempo lo que establecía qué era lo que estaba bien y qué era lo que estaba mal, qué era lo que estaba de moda, qué era lo que podías leer y lo que no. Pero de repente llega este invitado, que nadie contaba con él, que es Internet, y de repente todo ese sistema vertical se desmorona y se transforma en un sistema horizontal. ¿Qué quiero decir que se transforma en un sistema horizontal? Que de repente son los propios lectores los que deciden qué es lo que se publica, o por lo menos ya tienen voz a la hora de decidir qué es lo que se va a publicar. Y esto es algo que al principio coge a contrapié a las editoriales y a los propios autores, porque de repente se dan cuenta que tienen ese potencial y que lo pueden hacer a través de muchas maneras. Yo lo hice a través de una de ellas, que fue empezar a escribir mi primera novela en un blog. Un libro. Era algo que hacía para mí, para entretenerme y para hacer un poquito de higiene mental después de pasarme todo un día escribiendo literatura jurídica, que si no lo sabéis, os lo digo yo, es la literatura jurídica es a la literatura lo que la música militar a la música. Es una cosa como técnicamente muy perfecta, pero con muy poquita alma. Entonces, de repente todo cambia, las reglas de juego cambian. Y esto supone un montón de oportunidades para todos, para los autores, evidentemente, para los editores también, aunque parezca increíble, y ahora os explicaré por qué, y para los lectores, evidentemente, porque de repente aparecen un montón de títulos que van a cubrir las necesidades que quieren los lectores. Vamos a ver, ¿qué ha pasado, por ejemplo, con... tenemos las tendencias, siempre la marca Estados Unidos. ¿Qué pasa en Estados Unidos? De repente, con una plataforma tan potente como Amazon, empiezan a aparecer lo que se llaman los autores indies, los independientes, autores que se autopublican y empiezan a vender en Amazon. ¿Y qué supone? Que de repente, por viralidad, por blogs, por el boca a boca, empiezan a tener relevancia, y cuando tienen relevancia empiezan a aparecer en la lista de los más vendidos en contadas ocasiones. Quiero decir, también hay que decir que esto no es la panacea. De cada 1000 libros autoeditados que salen, 998, si me permitís la expresión, se meten una hostia soberana. Hay 2 que sí funcionan, pero si esos 2 funcionan es porque probablemente se merezcan funcionar, porque tiene la mejor y mayor crítica posible, que es la crítica de los lectores. En ese sentido, por ejemplo, también afecta a los libreros, porque de repente el papel del librero, como papel, el librero prescriptor, el librero que dice, oye, léete este libro que es muy bueno, de repente queda devorado por una cosa que son las estrellitas de Amazon, cuando de repente cientos o miles de lectores previos dejan su opinión sobre un libro. Entonces tú, como lector, de repente llegas y te encuentras un autor independiente que está bien situado en ventas y que por encima a lo mejor tienes 500, 600 críticas, y ves que si tiene buena crítica ya sabes, o por lo menos partes de la base a priorística, de que es un buen libro. Entonces, como ha cambiado tanto las reglas de juego, nos encontramos con un montón de oportunidades. Decía que también es una oportunidad para los editores, para el mundo editorial. Gracias a estas nuevas reglas del juego, de repente las editoriales se encuentran con que tropiezan con autores que les interesa editar y que jamás hubiesen entrado en su radar, de ninguna de las maneras. Yo probablemente jamás hubiese sido editado, porque no tenía la intención de presentar mi manuscrito, mi primer manuscrito, a ninguna editorial. Yo no tenía intención de ser escritor. Y sin embargo, fíjate, al final, precisamente por eso, he acabado años después con 4 libros a mis espaldas dedicándome a esto, y hablando de esto precisamente. Libros con mayor o menor calidad. Seguro que todos conocéis el fenómeno de 50 sombras de Grey, no os descubro nada. No voy a entrar a discutir sobre si el libro es bueno o es malo, eso es un debate que dejo para cada uno. Lo que sí es cierto es que 50 sombras de Grey, que es posiblemente uno de los grandes fenómenos editoriales de los últimos años, empezó como un fanfiction que se colgaba y se autopublicaba por su autora en Internet, en Amazon, y que no había encontrado editor. O sea, estuvo pasando puerta por puerta y ninguna editorial fue capaz de ver la oportunidad que aquello tenía. Al final, evidentemente, acabó siendo editada, porque al final siempre hay alguien que es capaz de ver la oportunidad. Entonces, esto ha complicado muchísimo, la autoedición ha complicado muchísimo más, si cabe, el trabajo de los editores, porque ahora los editores no solo tienen que estar pendientes de los manuscritos que llegan a su puerta, no solo tienen que estar pendientes de lo que se cuece en la feria de Frankfurt, en la feria de Guadalajara o en la feria de Londres, sino que además tienen que tener un ojo puesto en las listas de ventas digitales para saber qué es lo que se está moviendo y ser capaces de aprovechar la oportunidad. Es decir, para los editores ha cambiado el juego, para los autores evidentemente ha cambiado el juego. Se ha abierto una ventana que antes no había. Sé que hay muchos
autores en potencia que están deseando ser editados y que no se atreven, porque no conocen cómo funciona el mercado editorial, porque una cosa es escribir y otra cosa es vender libros, no descubro nada, y no se atreven a dar ese paso para saltar al mercado editorial. Y de repente se encuentran con que hay un tercer camino, que no supone el ir llamando a puertas, no supone el tener que contratar un agente para que mueva tus novelas, que sigue haciendo falta cuando tienes que llegar a cierto nivel internacional, pero bueno, pero para empezar el camino no te hace falta. Y ha cambiado las reglas del juego para los lectores, porque de repente se han encontrado con que tienen una oferta mucho más numerosa, mucho más variada y mejor. En ese sentido, es un win-win, ganamos todos. Y entonces, por eso, quizás podemos decir que de todo este tsunami que supone la llegada del libro electrónico, porque tú date cuenta que estamos hablando de cosas que parece que lleva aquí toda la vida, pero es que estamos hablando de algo que lleva 10 años poniéndonos muy a lo lejos. Es decir, y de todo el cambio brutal que ha supuesto, esto es quizás, posiblemente, una de las mejores cosas que ha sucedido. Entonces, en ese sentido, yo creo que esto es importante y esto es interesante y aquí todo el mundo debería tener la oreja levantada. Yo me gustaría que contaras también algo que nos explicabas ayer, de la ventaja o la diferencia para un autor, en tu caso, que estás vendiendo muy bien en Estados Unidos, de conocer los datos de primera mano. Tú ahora puedes entrar y conocer los datos de tus ventas, qué está pasando, en qué idioma, qué país, etcétera. Y me gustaría que incidieras un poquillo en eso. Eso es otro cambio de las reglas de juego. Veréis, yo no sé si hay aquí en la sala más autores, bueno, sí, sé que hay más autores, no sé si sois muchos o sois pocos, sé que hay más autores, y una de las quejas recurrentes, y esto los editores que están en la sala sí que lo sabéis, una de las quejas recurrentes de los autores era la opacidad que muchas veces nos encontramos con respecto a las liquidaciones. Las liquidaciones, por lo menos en España, de toda la vida han sido un auto de fe, o un acto de fe más bien, en el sentido de que tú tenías que aceptar lo que te decía tu editor como la verdad, es decir, has vendido tanto, ¿vale? He vendido tantos miles de ejemplares porque tú me lo dices, y es lo que te vamos a liquidar. Eso siempre ha generado fricciones, en ocasiones desconfianza, y en casos de, afortunadamente, muy pocas editoriales poco éticas, incluso en algunos casos problemas. No es la norma, evidentemente, afortunadamente para nosotros, pero sin embargo, el hecho de que la venta digital, estoy hablando de la venta, por ejemplo, a través de Amazon en Estados Unidos. Os cuento mi experiencia en Amazon en Estados Unidos. Yo tengo una herramienta maravillosa que me facilita Amazon, que es yo puedo ver las ventas que he hecho cada día con 24 horas de retraso. Es decir, yo ahora entro en la página web de Amazon de autores, puedo ir a mi ficha y puedo ver qué es lo que he vendido en las anteriores 24 horas, pero puedo ver lo que he vendido en digital, puedo ver lo que he vendido en papel, en qué países, las devoluciones que ha habido, si es que ha habido devoluciones, e incluso puedo ver lo que en Amazon llaman los call, que son los libros de Amazon Prime, que es los libros que hay gente que se puede suscribir en Estados Unidos a un programa que se llama Amazon Prime, que ellos pagan una tarifa mensual y por esa tarifa mensual tienen derecho a descargarse pues una serie de películas, una serie de libros, lo que ellos prefieran en su cuota mensual. Cuando se agota la cuota, se agotó, tienen que pagar, pero mientras tanto esos libros a ellos les salen gratis, aunque a ti te los abonan igual. Es decir, es un control absoluto sobre lo que estás haciendo. Estoy hablando de negocio, no estoy hablando de literatura. Es un control absoluto sobre lo que estás vendiendo, es un control absoluto sobre los números. Y eso, como autor, es algo que te gratifica y que te hace sentir muy seguro de lo que estás haciendo. Eso es algo que yo sé, porque es una convicción personal que tengo, que inevitablemente es algo que las editoriales en todo el mundo van a acabar implementando y van a tener que acabar implementando porque va a ser una demanda que vamos a tener todos los autores. Porque la verdad es que la satisfacción que te da y la seguridad que te da es algo muy difícil de explicar. Sabes exactamente cómo lo está haciendo, dónde lo está haciendo y a qué ritmo lo está haciendo, y eso es muy importante. No sé si quieres añadir o... La verdad que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha comentado Manuel. Yo no sé si hay preguntas, se ve tan poco. Estáis muy oscuros. ¿Estáis? Sí. La penumbra. Yo no sé si hay preguntas, alguien quiere intervenir. Yo, mientras tanto, me gustaría, Gabri, que me dijeras, bueno, claro, preguntarle a un autor si se puede vivir de esto es complicado. A un autor de libros en papel, en digital o en lo que sea, ¿no? Pero la autoedición, ¿se puede llegar a vivir en la autoedición? Hay casos en España, hay casos que tú conozcas que bueno, pues que tienen ya unos ingresos como para permitirse vivir de la escritura, en definitiva, ¿no?
bueno, la pregunta quizás sería, en general, si es posible vivir de la literatura en España, tanto en autoedición como en... Me parece bien. Digamos que los casos son que puede haber 100 personas en España que vivan plenamente, de las cuales de manera desahogada no sabría qué decirte. En España, desde luego, con la autoedición, yo personalmente no conozco ningún caso de nadie que pueda ganarse la vida con ello. No sé en el futuro cómo estará la cosa, pero desde luego a fecha de hoy sé de gente que vende muchísimo. Normalmente esa gente que vende muchísimo acaban fichándole editoriales, pero vivir de la literatura, y sobre todo de la literatura autoeditada, creo francamente que al menos a fecha de hoy sigue siendo una utopía. Y hay yo creo que una creencia, sobre todo por parte de alguna parte incluso de la crítica literaria, algunos editores, ¿no? Todos hemos escuchado eso de que me alegro de que puedan publicar libros en Amazon, o en Apple o en Google, tal, porque así pues la basura ya no nos llega a las editoriales, ¿no? Esto lo dijo bueno, no exactamente, no recuerdo la frase, pero el sentido era ese, lo dijo un importante, notable y bueno, y admirado editor español, pero bueno, todos nos equivocamos, no es, puede ser una forma de que el autor saque lo que nadie quiere y luego eso tenga un recorrido, no tenga recorrido. Hombre, es relativo. A ver, los que aquí están, que se dedican al mundo de la edición, saben que sobre todo las grandes editoriales, lo que entra por la puerta todas las mañanas en cantidades de manuscritos. Es decir, y yo muchas veces lo he preguntado, porque era una de las primeras curiosidades que tenía cuando empecé a editar, decía, oye, ¿cómo hacéis este proceso de selección? Es decir, porque tienen que llegaros manuscritos todos los días y tiene que haber algunos que sean absolutamente infumables. La respuesta genérica que he obtenido es que normalmente al cabo de las 10 primeras páginas saben si merece la pena seguir leyendo o no merece la pena seguir leyendo. En ocasiones se pueden equivocar, evidentemente, pero más o menos lo tienen claro. Van a seguir llegando manuscritos basura. Es que me da mucha rabia llamarle manuscrito basura algo, porque cuando alguien escribe algo le pone todo su alma y todo su corazón, entonces es quizás un poco despectivo, pero sí que pueden seguir llegando, vamos a decirlo de otra manera, manuscritos de menos calidad o que no tienen calidad literaria suficiente como para ser editados o como para que merezca la pena ser editados comercialmente, ¿no? Porque decía ayer que una frase que no es mía pero que me encanta, que decía que el libro electrónico y el libro en papel no están en guerra, no compiten. El libro electrónico supone la misma amenaza para el libro en papel que el ascensor para las escaleras. Ninguna. Es decir, son dos sistemas que tienen que coexistir y que van a coexistir. Entonces, aunque muchos autores se puedan autoeditar en formato electrónico, también sé y soy consciente de que al final lo que quieren, la inmensa mayoría, es ser editados en papel. El libro tiene un valor de tótem, tiene un valor de ítem, es algo especial, es imposible de definir hasta que tienes tu primer libro en las manos, lo abres y notas el olor de la tinta y el olor del papel y pasas páginas. Y lo ves, y ves tus palabras que habían salido de tu cabeza escritas en negro sobre blanco. Entonces, eso sí que no va a suponer ninguna diferencia. Lo que sí supone una diferencia es cómo tienen que plantearse, y esto ya es otra guerra y si quieres después lo hablamos, cómo tienen que plantearse los autores autoeditados el marketing que tienen que hacer para que sus libros en digital tengan la misma visibilidad que podrían tener en papel. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando una editorial decide publicar un libro en papel, y lo sabéis, supone que, aparte de hacer la labor de edición, van a hacer una labor de promoción. La labor de promoción puede ser mejor o peor, pero siempre se hace una labor de promoción. Es decir, se trata de hacer llegar el libro a los medios, se trata de hacer un poquito de ruido mediático, se trata de hacer, en definitiva, que cuando ese libro llegue a la mesa de novedades del librero y el lector, el cliente al final, entre en la librería y vea el título y vea la tapa, le suene, tenga una referencia y diga, coño, voy a coger este, lo voy a levantar, lo voy a ojear, voy a ver la sinopsis porque he oído hablar de él. Eso es un trabajo que hacen las editoriales y que cuesta tiempo, esfuerzo y dinero. ¿Cómo se consigue eso por parte de un autor autoeditado? ¿O cómo lo tiene que conseguir desde mi punto de vista? Que insisto, yo no soy autor autoeditado, pero ¿cómo tendría que hacerlo un autor autoeditado? Porque no puede competir con una editorial en marketing, porque no tiene ni los medios ni la potencia de voz suficiente. Es decir, tú imagínate que un autor autoeditado pues remite una nota de prensa genérica
a los distintos medios de comunicación diciendo voy a presentar mi novela, os convoco a todos en el hotel no sé qué. Es decir, probablemente el pobre hombre se queda allí sentado con su botellita de agua, esperando pacientemente a que dejen de pasar las plantas rodadoras, a que llegue alguien que no va a llegar nunca. Entonces tiene que competir de otra manera, tiene que tener otras herramientas. Esas herramientas consisten básicamente en dos. Una es precio competitivo y la otra es viralidad. ¿Os acordáis lo que os decía al principio de verticalidad y horizontalidad? Bueno, pues la horizontalidad, una de las maravillas que tiene es que permite la viralidad, que es un palabra, odio usar palabras cuando estoy hablando de estas cosas porque parece que te pones un plan muy teórico y muy etéreo, pero la viralidad existe. ¿Qué es la viralidad? Lo sabéis todos, es el boca-oreja de toda la vida, es el, oye, esto es cojonudo, tienes que leértelo. ¿Cómo consigues eso? Pues lo consigues a través de, como ha dicho Gabri, pues esas tácticas de guerrilla casi, que te permiten de repente hacer que lo que tú has hecho se destaque sobre lo demás. Podríamos estar hablando sobre esto un montón de tiempo, pero no es el debate que tenemos ahora, no es lo que queréis escuchar además. Pero bueno, yo lo dejo ahí porque seguramente alguna pregunta saldrá de todo esto. Entremos en el precio. Un euro. Sí. 0,99, 0... está bien valorado el precio de tu propio trabajo, en precios que son muy bajos, ¿no? Que son tremendamente bajos. Tremendamente bajos. Ojo, porque Apple cobra el 30 o el 35%, pero Amazon, por ejemplo, en ese precio te descuenta el 70%. Sí. O sea, que te quedan centimines, ¿no? No, bueno, eso, digamos, yo recurrí a fijé ese precio al principio, o sea, para darme a conocer. No, me refiero al autor en general. Al autor en general, creo que ese particular. precio, como ya han comentado varios compañeros, tenderá un poco a descartarse, porque realmente un libro a 89 céntimos, 99 céntimos, no solo tiene una función, que es dar a conocer al autor. A nivel económico, indudablemente, ¿qué te pueden quedar? 30 céntimos, 20, no es significativo. Entonces, claro, creo que es un precio que también el propio mercado irá modulando y casi arrinconando o recurriendo a precios de ese tipo únicamente con fines promocionales, pero no como funcionamiento. Yo creo que por debajo de 3 euros un libro, en fin, no es rentable en ningún sentido, para nadie, ni para autoeditado ni para una editorial. Para nadie. Claro. Y hablando de la viralidad, que comentaba también Manel, esta tarde se va a hablar, yo creo que es muy interesante, pues de cómo, digamos, afrontan el tema de las redes sociales o cuáles son las estrategias que siguen en redes sociales, pues grandes grupos editoriales o grandes editoriales, ¿no? Aquí es como el editor pequeño, ¿no? Que se hace las cajas en el comedor de casa, hace las cajas de los libros para enviar y no sé qué, y se va con el autor a la librería a presentarlo y lleva 3 botellas de vino para que la gente se pueda tomar su vino y tal, y presentar el libro. Realmente en redes sociales vosotros os lo hacéis todo y quiero decir que no contratáis a nadie para No, normalmente no contratamos a nadie. Esto, bueno, como cualquier otro aspecto de la vida, aquí ya un poco interviene el talento de cada cual. Está desde el spammer, cada 5 minutos compra mi libro que es maravilloso, hay un antes y un después en la literatura. ¿Eso funciona? Compra mi libro. Eso es contraproducente. A mí me parece horrendo, pero debo decir una cosa: muchos spammers venden muchos libros. A puro de pesados. La vida es así, es decir, a lo mejor yo no lo he visto, pero dentro de los minutos entro al Twitter y lo veo. Bueno, eso es verdad. Yo creo que eso, digamos, no contribuye a generar, digamos, marca como autor. O sea, yo creo que un escritor, aparte de querer vender libros, tiene, de verdad, si ama la literatura y la cultura, tener otras metas, otras miras un poquito más allá, ¿no? Aparte, me parece, a nivel personal, infame, ¿no? Abrir el Twitter... creo que dice muy poco. Si tienes que estar cada 5 segundos recomendando tu libro, quizá no sea tan bueno. Entonces, bueno, el talento interviene ahí, y por supuesto un golpe de suerte, como comentaba con Manel hace poco. Hay una serie de imponderables, hay una serie de cosas que suceden y que uno no puede controlar de ninguna forma. Creo que era Vinokur que decía que lo único que diferencia a un bestseller
de un libro normal y corriente es que un bestseller es un libro normal y corriente que por alguna razón desconocida se vende más que los demás. Tal cual. Y esa es quizás la magia de esta profesión, de esta industria. Quiero decir, si hubiese una regla mágica que dijese este libro va a ser un bestseller, si haces esto va a ser un bestseller, este señor y yo seríamos dos tipos absolutamente prescindibles. Quiero decir, estoy seguro que Ezequiel, que estuvo hablando aquí al principio, ya tendrían en las oficinas de Amazon un programa, un algoritmo que estaría generando bestsellers, que estarían escupiéndose, ¿sabes? Y en Planeta y en Random House tendrían lo mismo, y ya está. Es decir, la magia de esto es que a veces no sabes por qué un libro que aparentemente no tiene mayor trayectoria se transforma en un bestseller y no lo entiendes, y a veces todo lo contrario, un libro que tiene todas las ramas para acabar siendo un bestseller, o que ha sido un bestseller en otro país, llega a tu mercado y... Oye, pues mira, pues bien, pues gracias. Quiero decir, esa es una de las magias. Y precisamente, aprovechándose de eso, es por lo que el florecimiento de ese mercado de indies, de autores independientes en Estados Unidos, ha tenido tanta fuerza. Mira, hace poco se acaba de publicar en España, además, una novela de un tipo llamado Hugh Howey. La novela en España se ha titulado Espejismo. En Estados Unidos se titulaba Wool, lana. La cito, y por cierto os la recomiendo porque es excelente y es muy buena, la cito porque este hombre, el autor, era uno de estos indies, uno de estos independientes, un tipo que se dedicaba a patronear un bote de pesca, que un día decide que quiere escribir una novela y la escribe por entregas y la cuelga en internet y vende más de 800.000 ejemplares en apenas un año y pico. Insisto, no es la norma, es la excepción. Es decir, por cada Hugh Howey que vende 800.000 ejemplares, hay 1000 Hugh Howeys que pasan absolutamente desapercibidos. Simplemente tenéis que ver... Tenemos también a De la Pava, ¿no?, que ha ganado el PEN recientemente. Efectivamente. ¿Pero qué quiere decir esto? Claro. Quiere decir que sí que existe algo que estaba totalmente fuera del radar y que ahora de repente está dentro del mercado. Entonces, me estoy repitiendo porque esto ya lo había dicho, pero es que yo creo que es lo más importante y es quizás el high point que os deberíais quedar de todo lo que he dicho yo, por lo menos, que es decir, la autoedición también cambia las reglas del juego y abre oportunidades para todos. Eso es lo más importante para mí, desde luego. Yo sigo con redes sociales. El método Paco Umbral, voy a hablar de mi libro solo en redes sociales, en Twitter y tal. A ti, por ejemplo, tú no lo empleas, porque en Estados Unidos, que es, creo, donde más vendes, sí, pues no tuiteas en inglés, con lo cual no tienes una relación en Twitter o en Facebook con tus lectores. Y a mí no me gusta aparte utilizar el Twitter para promocionar, es decir, porque pienso que llega un determinado momento en el que pierde fuerza. Es decir, las redes sociales son una herramienta poderosísima, pero que es una herramienta terriblemente peligrosa. Cuando sabéis que, por ejemplo, hablando de Twitter o de Facebook, hay una inmensa mayoría de cuentas que tienen, por ejemplo, en Twitter creo que es el 95% de las cuentas tienen menos de 500 seguidores o de 300 seguidores, algo por el estilo. Y después, a partir de ahí, hay un crecimiento exponencial en el resto de las cuentas. Entonces, ¿qué pasa? Tú ahí estás creando, como decía Gabri, una imagen de marca como autor. Yo como autor tengo que crear una imagen de marca, yo tengo que ser Manel Loureiro. Bien, crear una imagen de marca es terriblemente difícil, porque tienes que irla construyendo poco a poco. Y es terriblemente fácil cargártela de un plumazo. Es decir, ejemplos hay y hay a patadas. Es decir, os acordáis seguramente de la historia aquella de David Bisbal, el pobre hombre un día que con toda la buena intención del mundo, con las revueltas aquellas de la plaza de Tahir, dice, nunca se había visto tan poca gente en las pirámides. Dices, ¿qué estás diciendo? ¿Sabes? O sea, es tan fácil cometer un patinazo que destruye esa imagen que estás tratando de construir lentamente de marca, que tienes que ser muy prudente con lo que haces y tienes también que medirte mucho, y llega un momento en el que no puedes utilizar una cuenta de Twitter, una cuenta de Facebook como una herramienta meramente promocional. ¿Por qué? Porque al final la gente que te sigue se aburre, no quiere un canal de publicidad. Es muy curioso porque al final descubres que mucha gente que te sigue va un poquito más allá, empieza a interesarse por ti, por tu obra, y al final quiere saber quién eres tú, quién es el que está detrás. Entonces tú decides qué cantidad de información sobre tu vida das, compartes o no compartes. Yo me gusta ser bastante reservado en ese aspecto porque mi vida es mía, pero evidentemente siempre tienes que dar algo, tienes que comentar algo. Y si vienes, por ejemplo, a este congreso, pues lo comentas con tus lectores, y lo que te está pareciendo lo tuiteas y lo comentas, porque haces que ellos de alguna manera se sientan partícipe de lo que tú estás haciendo. Y entonces se sienten más cerca de ti, aceptan esa marca que eres tú como una marca propia,
y los fidelizas, en definitiva. Y eso al final se traslada al trabajo, o se complementa con el trabajo que hacen las editoriales a la hora de promocionarte. Y las redes sociales, bueno, pues al final es, ya te digo, es una herramienta peligrosa si no sabes usarla bien. Da la impresión a veces, por lo menos a mí me da la impresión de que los emprendedores tecnológicos a veces quieren, lo que pretenden es realmente crear una empresa para venderla. Muchas veces es el caso. Con los autoeditados, o los que autopublicáis, o autopublicamos, a veces también da la impresión de que el objetivo de autopublicar es que te fiche una editorial y entrar en el carril de todos, ¿no? Claro, indudablemente la meta de cualquier, un porcentaje altísimo de autores autoeditados, el objetivo lógicamente es la editorial, porque sigue teniendo un peso, porque sigue teniendo un prestigio y porque, coño, tiene que seguir habiendo editoriales y está muy bien. La diferencia reside en la forma... Y porque tú como autor lo que quieres al final es tener un libro impreso para poder llevarse a tu madre y decirle, mira, mamá, he escrito un libro. Claro, es decir, yo tengo esa experiencia en el terreno académico y como tú has comentado, pasar una hoja, una sensación maravillosa. Entonces, claro, el autor siempre intenta llegar a una editorial. La diferencia reside en ver qué caminos se siguen. Luego el spammer, ¿no? Imagino que recordaréis la frase, ¿no? La frase de Dale Carnegie, ¿no? En el libro Cómo ganar amigos e influir en las personas, dice, no hable de lo que le interesa a usted, hable de lo que le interesa a los demás, porque le pasa lo mismo que a usted, le interesa lo que le interesa a ellos. Uno siempre tiene que, o debería, tratar de ofrecer contenidos de utilidad general, no solo compra mi libro, compra mi libro, compra mi libro, compra mi libro. Eso creo aparte que es bochornoso, no sé. En fin, lo respeto, pero no lo comparto. Una pregunta no es comprometida, porque estamos entre amigos, ¿verdad? Me das miedo, cuando empiezas así, das miedo. ¿Quién lo está haciendo bien? ¿Quién lo está haciendo bien? ¿Qué editorial, qué autor, quién lo está haciendo bien en el campo de la autopublicación? No es comprometida, porque se puede hablar de menos mal que no era comprometida, la pregunta. Se puede hablar de Estados Unidos, que siempre es una salida, ¿no? ¿Quién lo está haciendo bien? Vale, voy a hablar de Estados Unidos, si no te importa, porque no quiero pisar calles. Además, por ejemplo, de Juan Gómez Jurado. Pues mira, Amazon Publishing, por ejemplo, lo está haciendo bien. La división editorial de Amazon lo está haciendo bien. Resulta que, sabéis que están las grandes editoriales radicadas en Nueva York, y de repente un día Amazon decide, ya que nosotros vendemos libros, ¿por qué no vamos a editarlos también? Creemos nuestro propio sello editorial. Y crearon su propio sello editorial porque tenían el canal de venta y decidieron que ellos también querían jugar a ser editores. Es un ejemplo de editoriales que lo están haciendo bien. Editoriales que lo están haciendo mal, desde mi punto de vista, y aquí voy a ser genérico. Una editorial que lo hace mal es aquella editorial que se resiste a digitalizar su fondo editorial, o por lo menos aquella parte de su fondo editorial que tiene más demanda. Una editorial que lo está haciendo mal es aquella editorial que se resiste a poner precios competitivos, y cuando digo competitivos me refiero a precios significativamente más bajos con respecto al papel. Lo están haciendo mal aquellas editoriales que están todavía, y de manera un tanto suicida, primando la publicación en papel, difiriendo la publicación en digital con respecto a la del papel, por un extraño motivo que piensan que les va a afectar. No les va a afectar, es un error. Es un error. Es decir, y seguramente habrá quien me podrá rebatir esto con cifras en la mano y tendrá sus propios estudios, decir, pero ¿sabes lo que dicen? Están las mentiras, las malditas mentiras, y después están las estadísticas. Y entonces las estadísticas en estos casos son muy relativas. Es decir, al final de lo que se trata es que un libro vendido en digital no significa necesariamente que ese libro no lo vayas a vender en papel. Estás llegando a un público distinto, y ese es el principal cambio de chip que se tiene que dar en el mundo editorial. Tenemos que darnos cuenta que estamos atendiendo a dos mercados distintos y complementarios, que no se pelean entre ellos, que solo se solapan en una cierta parte, pero que pueden coexistir y que tienen que coexistir. Y quien no lo entienda se va a encontrar en una situación terrible. Mira, cuando tú estás en una vía y llega un tren, tienes tres opciones. La primera opción es dejar que el tren te arrolle. La segunda opción es apartarte y dejar que pase el tren. Y la tercera opción es subirte al tren aunque sea en marcha. El tren ha llegado.
El tren está en marcha. Ahora depende de cada uno, ya sea autor, ya sea editor, ya sea cualquier persona relacionada con la industria, decidir qué hace con ese tren. Yo, desde luego, y a título personal lo tengo muy claro, yo prefiero subirme al tren. La literatura ganaba a un gran abogado, pero la abogacía ha perdido a un excelente orador por una razón, porque me ha dado la vuelta a la pregunta. No me había dado cuenta. No, pues me ha dado la vuelta a la pregunta, y yo que quería hablar en positivo, ¿verdad? En quién lo está haciendo bien, pues hemos terminado hablando de quién lo está haciendo mal. Y sin decir quién lo está haciendo mal, además, quién lo está haciendo mal. O sea que este caso lo vas a ganar, creo yo. Bueno, hay otra cosa, control de la obra. No sé si quieres decir algo de... Al igual que no vendo los mismos libros que Manel, no se me ocurre un broche más perfecto. A menos que se te ocurra a ti algo, es que lo ha clavado. Y aparte estamos dentro del tiempo de pánico. Estamos ya todavía no hemos llegado al tiempo de descuento, casi. Pero no sé si sabéis que aquí hay una pantalla que tiene un minutero corriendo hacia atrás y no sabía... Yo, como podéis ver, que yo soy una persona de hablar poco, además tímido, pues ya había dicho, ¿hay algún problema de tiempo? Y me dice, hasta que lleguemos a los últimos 5 minutos no te preocupes, estamos en los últimos 3, o sea que creo que vamos bien, ¿no? Vamos muy bien. Vale, perfecto. Ayer me di cuenta de que es un gran conversador, se lo dije, digo, pero eres obediente, que eso es una parte muy importante para un moderador, porque tienes que terminar, y más yo que tengo la obligación de clavar la hora, pues para que quienes lo hacen mejor, los otros moderadores lo claven también el tiempo, ¿no? Lleguen a esto. Me gustaría, por último, preguntarte sobre el control, porque una de las ventajas que tiene la autoedición es el control absoluto de la obra. Cierto. Es decir, lo que tú sacas en tu Word o el procesador de textos que emplees, eso es lo que subes directamente a Amazon, a Apple, a Google o a donde sea, ¿no? Entonces tienes el control absoluto, cosa que con las editoriales hay editores pues que meten la pluma, a veces aciertan y mejoran y a veces no tanto. Pues sí, el hecho de tener el control absoluto tiene lógicamente ventajas e inconvenientes. Es decir, si quieres que un libro, aunque sea autoeditado, tenga una calidad mínima, pues debes, digamos, ceñirte a los patrones profesionales de una editorial seria. Al igual que las editoriales en ocasiones deberían conversar con los autores autoeditados, nosotros como autores autoeditados debemos también ver las cosas buenas, que son muchísimas, que hacen las editoriales. Entonces, bueno, el control tiene ventajas e inconvenientes, pero sí, sobre todo el tema de control de ventas, muy importante. Está bien, está muy bien. No sé si quieres... No, yo creo que ya he dicho todo lo que tenía que decir y más, además. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Alguien quiere que comentemos algo? ¿Hay alguien? Sí. Sí, hola. ¿Se oye bien, no? Sí. Bueno, enhorabuena por la intervención, creo que es ilustrativa tener a autores, pues siempre es interesante, ¿no? Para los profesionales del medio. Mira, el tema de la autoedición, yo creo que recientemente se decía en la Feria del Libro de Frankfurt que ha sido como una de las estrellas, ¿no? Es una tendencia clara en la industria editorial. Yo creo que es un fenómeno más casi sociológico que otra cosa. Es decir, en Estados Unidos el año pasado se gestionaron casi 500.000 de libros autoeditados, 500.000 de ISBNs. Y la evolución indica que en poco tiempo se llegará a 1 millón. Teniendo en cuenta que son 300 millones, es decir, uno de cada 300 habitantes publica, con una tasa de repetición del 60%. Es decir, el 60% de la gente que publica un libro se autopublica, vuelve a repetir. En España el año pasado se gestionaron 25.000 ISBNs autoeditados. Y este año probablemente se lleguen a 50.000. Claro que todavía estamos lejos de ese mercado, ¿no? Hay países en Europa, en Centro Europa, países más pequeños de población, donde un 10% de la población ya ha autoeditado. Se habla de Islandia, que son pocos habitantes y además hace frío, pues me imagino que se dedican a escribir, ¿no? Entonces yo creo que la conclusión, señores, es la gente tiene ganas de contar su película, ¿vale? Hay una cosa que ha dicho la mesa, que ha dicho creo que Manel, bastante interesante, y es, yo no tenía ninguna intención de convertirme en escritor. Yo creo que cuando se habla de escritores de éxito que se han autoeditado, que es un poco lo que llama la atención, el 90% de la gente que se autopublica no tiene intención realmente de vivir de eso.
¿no? Esa es mi experiencia. Quieren contar su película, han hecho un estudio, han hecho tal, quieren dejar algo, porque saben que es difícil. Es verdad que hay un 10% de desubicados, ¿no?, que se creen que van a ser grandes bestsellers, pero bueno, como digamos hay tanta gente haciéndolo, hay un poco de todo. Yo la pregunta que tengo para los autores es la siguiente. ¿Qué creéis vosotros que tiene que hacer una editorial tradicional para aprovechar eso? Porque obviamente ahí hay un gran mercado, ahí hay un vivero de buenos libros. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Si me permitís, antes de que te respondan ahora mismo, un dato. Efectivamente, este año, por ejemplo, el 10% del ISBN son autopublicados, solo el 10%. Pero, claro, no entra a Amazon. Para autopublicar en Amazon no necesita sacar ISBN, con lo cual el dato no sirve, por si no contamos a Amazon, no sirve para nada. Yo creo que el 90% de la gente autopublica en Amazon, o sea que el dato del ISBN en ese caso no sirve para nada. En Estados Unidos es del 56%. Volvemos a lo de antes, mentiras, malditas mentiras y estadísticas. Al final es relativo porque un ISBN puede ser tanto de una novela de 450 páginas como de un relato breve de 6, quiero decir, sí, tampoco... y una persona que escribe 15 cuentos cortos, ¿sabes?, tiene 15 ISBNs y al final lo que ha escrito son 50 páginas. Todo eso es muy relativo, pero bueno, independientemente de eso, que las cifras son interesantes porque al final lo que marcan, y eso sí que es cierto, marcan una tendencia, ¿qué es lo que tienen que hacer las editoriales? Las grandes editoriales ya saben lo que tienen que hacer y lo están haciendo, es decir, tienen su radar puesto. ¿Qué es lo que tienen que hacer las pequeñas editoriales? Tener las orejas muy levantadas. Todas las mañanas lo que tienen que hacer es entrar en Amazon e ir categoría por categoría viendo quién está asomando la nariz. Y tienen que ir categoría por categoría viendo quién se mantiene ahí en ventas semana tras semana. Aunque sea unas ventas relativamente pequeñas, porque evidentemente el mercado de Amazon España, por ejemplo, no es el mercado de Amazon en Estados Unidos. Y lo estoy centralizando más en Amazon porque es el mercado, una referencia que tenemos todos. Quien dice Amazon, dice cualquier otro mercado. Dice la iTunes Store, dice 24 Symbols, cualquiera. Hay que estar pendiente de eso. Evidentemente tienen que estar pendientes de las redes sociales, de foros de escritores, foros de lectores, Goodreads, qué dice la gente, qué opina la gente. En definitiva, algo que no se había hecho prácticamente hasta ahora, algo que de tan tonto cae de puro cajón, escuchar a los lectores. Claro, si tienen un estudio de mercado hecho y ¿Qué pagado por quieres leer? O sea, ¿qué quieres leer? Y cuando te están diciendo, yo quiero leer a este tío, y no te lo dice uno, no te lo dice 100, sino te lo dicen miles de personas que lo han comprado, ya no te quiero entrar en el detalle de todos aquellos que se lo puedan haber descargado fuera del sistema, tío, o sea, te estoy poniendo la oportunidad de negocio en bandeja. Tienes el libro, los lectores, la comunidad fan y el ruido. Tú lo único que tienes que hacer es el editing y publicarlo. ¿Qué más quieres? ¿Dónde está el problema? Ojo, que te puedes equivocar, como siempre, es decir, y una cosa que a lo mejor en digital está funcionando muy bien porque tenía un precio súper competitivo y resulta que después lo sacas en papel y los números no te cuadran, es decir, y aquello que vendió 10.000 ejemplares en Amazon, resulta que lo sacas en papel y vendes 300 y te quedas con 7.000 en el almacén y te los comes. Claro, eso puede pasar, pero esto es un negocio, ¿no? Tienes que arriesgar, tienes que tomar decisiones y las decisiones a veces implican equivocarse. Muy bien, pues si os parece... Yo creo que... No quiero acabar con una frase tan tremendista, perdón, es que parece que acaba aquí como una especie de apocalíptico, nunca mejor dicho. Y lo que quiero decir es que, pese a todo, las oportunidades superan a los problemas. Y la autoedición abre un mundo de oportunidades. Y depende de vosotros, simplemente, aprovecharlas, nada más. Y podéis aprovechar yendo hacia la comida, que es en la planta de abajo, saliendo a la derecha, podéis aprovechar y comprar sus libros en la librería que hay en la entrada. Después de tu parte, de lo que hemos hablado. Después de eso ya lo repartimos. Y por supuesto también lo podéis comprar en las librerías que queráis en internet, que de todas vamos a hablar, entre otras cosas, esta tarde. Empezamos 4 y cuarto, más 4 y cuarto que 4 a la tarde. En las ciudades pequeñas la ventaja es que el catering es comida casera, como la de nuestras madres, ¿eh? A ver si es verdad.